Vamos a abrir la escritura, por favor, y comparta la Biblia con alguien que no la traiga. Y bueno, también nos ponen a veces en la pantalla las citas. En el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, hermanos. Mateo capítulo 28. Es fácil de encontrar esa cita porque los evangelios los tenemos muy bien identificados en la Biblia. Es el último capítulo. Y luego vamos a leer, hermanos, los versículos desde el 16 hasta el versículo 20. ¿Lo tiene usted listo? Muy bien. Dijimos Mateo capítulo 28, desde el versículo 16 hasta el 20. Mire que este joven que está aquí nos visita, le damos la bienvenida otra vez. Acérquese a alguien con él, hermanos, compártale la escritura, un miembro de la iglesia. A ver, ahí, ándale, ahí va el varón. Gracias, hermanos, gracias. Muy bien, mire, dice la palabra del Señor así, en el nombre de Cristo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, mire la reacción, le adoraron. Mire, pero llamo la atención lo que dice enseguida. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ¿cuánta, hermanos? Toda me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay un punto y una coma. Y finalmente dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que acabamos de citar, que acabamos de leer. Dice la misma escritura de ella misma que toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, y nosotros lo creemos. Este libro sagrado, Señor, no contiene palabra de Dios, es la palabra de Dios. Así que vamos a predicar, Señor, de tu palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. Y en esta hora, Señor, tomamos autoridad en el nombre de Jesús y sujetamos todas las cosas, Señor, a favor de la predicación en esta mañana. En el nombre de Cristo, Señor, como tu siervo, como tu hijo, presento a esta tu congregación delante de tu presencia. Espíritu Santo, reconocemos que tú eres la tercera persona de la gloriosa y bendita Trinidad, y te damos, Señor, lugar especial, primordial en esta hora, y te damos, Señor, la oportunidad, el derecho de que obres, de que actúes mientras, Señor, estamos predicando la palabra. En el nombre de Jesús, toda perturbación en el nombre de Cristo la echamos fuera. Tomamos, Dios, en el nombre de Cristo y por la palabra, Señor, cada pensamiento, cada entendimiento, Señor, y sobre todas las cosas, Espíritu de Dios, toma el corazón de los oyentes en esta hora y prepáralo, Señor, para que la palabra sea sembrada en ese corazón. En el nombre de Cristo te lo estamos rogando y suplicando todo. Muchas gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad de sentarse, hermano. Hubo un predicador, porque ya Dios lo llamó a su presencia, en México. Él era de Monterrey y le titularon por sobrenombre, seudónimo, La Polvorita.
Era un hombre del siglo pasado. Él se convirtió allá por los años 30 de una manera sobrenatural. Y le decían la polvorita porque cuando él fue salvo, hermanos, después de haberle predicado el evangelio como a muchos jóvenes, en ese entonces era un joven, el Espíritu Santo, hermanos, lo tomó cuando iba con un grupo de muchachos a una fiesta en la parte trasera de una pick-up. Iba un grupo de muchachos a la fiesta y él iba pensando en el mensaje que había escuchado uno de los días anteriores en la iglesia. Y dice que le entró un temor porque iba a una fiesta y en la iglesia habían predicado, hermanos, de la salvación, habían explicado a la luz de la palabra lo que es el pecado y cómo el hombre que vive en pecado, etcétera. Y él iba muy temeroso. Y ahí en la pick-up, el Espíritu Santo vino sobre él, hermanos, y lo salvó y lo llenó con su presencia y empezó a hablar en otras lenguas. De tal manera que les aguadó la fiesta a los compañeros porque pues empezaron a ver una reacción fuera de lo normal. Así que se dieron la media vuelta y vamos a llevar a Toño, se llamaba Toño, a su casa. Pues, ¿qué está diciendo? No se le entiende. Estaba tiemble y tiemble y hable en lenguas. Él mismo sorprendido. Y dice que estuvo, hermanos, él me lo contó en persona porque conocía al hermano ya, él era un adulto de 70 y tantos años cuando yo le conocí. Y duró más de 3 días, hermano, hablando en lenguas, día y noche. Dice que su mamá trataba de darle de comer porque su hijo, hablando raro, no comía, no desayunaba, no cenaba. Y pasó el primer día y el segundo día y el tercer día, hasta que agarró a su hijo. Dijo, los culpables son los hermanos. Así que agarró al hijo y ahí trae al hijo y brinque, hermano, y hable en lenguas. Y llegó con el pastor. Pastor, dijo, por haber venido mi hijo aquí, mire lo que le pasó. Ustedes le metieron esto, ahora se lo sacan. Y luego me acordé del hermano Toño porque tomé un trago de agua por la garganta cansada de tanto predicar. Y el hermano Toño en sus últimos días, porque duró más de 50 años predicando la palabra, más creo que 60 años predicando la palabra, y después de tanto años su voz era ronca y hablaba así hablaba, hermano, gloria, aleluya, santo. A veces ya hasta se le batallaba para entenderle. Y dice el hermano que cuando lo llevó su mamá al templo para que los hermanos le sacaran lo que le habían metido, decía, y tengo más de 50 años que se me metió y no se me ha salido, gloria, 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 gloria. Y empezaba, cálmate Toño, cálmate, le decían todos los hermanos. Y fue un hermano que Dios utilizó mucho, hermanos, lo usó mucho el Señor para que el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, Dios lo realizara en la vida de muchas personas. Él pasó a la presencia de Dios teniendo más de 90 años en la ciudad de Monterrey. Y fue muy conocido por la polvorita, porque era una pólvora, hermano. Él empezaba y nadie lo paraba. Y cuando él predicaba y a la hora de la administración se ponía a cantar, y mientras cantaba, hermanos, el Espíritu Santo caía. Era muy conocido eso. Esta noche Dios va a bautizar con su Espíritu Santo. Y sí, hermanos, una bautizadera. Y mientras él seguía cantando, el Espíritu obrando. Y se le cansaban los pastores. Ya párale, Toño. Le decían la polvorita. Bueno, yo creo ahorita anda allá en el cielo, brinque, ¿eh? Allá bautizando a los ángeles. Gloria, 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 gloria. Bueno, eso era nada más algo que se me vino a la mente. Vamos a entrar en la predicación. Ya está el reloj bien puesto, gracias. En una iglesia, pastor, no lo vaya a hacer, tenían abajo un semáforo, fíjese, chiquito. Y mientras estaba en verde, el predicador podía seguirle. Pero ya no se prendía el amarillo, era ya ve frenándole. Y en el rojo se subían, hermanos, y lo bajaban. Ay, qué cosas.
Hay todo en la viña del Señor, ¿eh? Por eso le digo, no vaya a ser. Ya me puse mi reloj. Vamos en esta mañana, hermanos, a examinar la palabra. Vamos a meditar en ella, vamos a explicarla, vamos a predicarla. Para esto, hermanos, requerimos de la atención. La atención es fundamental. Dios no viene, hermanos, a violar la voluntad de nadie. Al mismo Señor Jesucristo, muchos le negaron cuando Él predicaba, y Él era Dios, hermanos. Al mismo Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, venían gentes con la intención de enfrentarlo, de querer hacerle quedar mal. Si eso le pasó al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Sin embargo, una de las cosas cuando leo los evangelios que Cristo requería era de su atención, hermanos. Porque Dios se presenta ante nosotros a través de la explicación de la palabra, para que usted la entienda, la examine, porque pues según los científicos somos los únicos seres pensantes sobre este planeta. Los animalitos, ¿verdad? Pues actúan por instintos, pero usted y yo pensamos. Entonces Dios no viene y se le mete a la gente, hermano, sin entender lo que le está pasando. No, todo lo que se lleva a cabo, a diferencia del ocultismo, por eso se llama ocultismo, porque ocultan la realidad y la verdad de lo que ellos hacen. Dios es la luz. Y dijo el Señor que no, ninguna comunión hay la luz con las tinieblas. Y Cristo siempre habló a la luz de la palabra del Señor. Y siempre la explicó, y el que la entendió, hermanos, y abrió su corazón, entonces la palabra fue engendrada en el corazón, y de ahí en adelante, hermanos, la vida del hombre es transformada a la imagen de Dios mismo. De allí que el apóstol Pablo declarara a los que se han atrevido y han sido valientes de entregarle su vida a Cristo, él declara y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, antiguas que vivíamos pasaron, todas son hechas nuevas. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con usted un mensaje que le sea de inspiración a su vida. Pero no solamente que le inspire, sino que le permita a usted crecer en la estatura espiritual. Una de las cosas, y menciono esto, que de alguna manera en la amistad que tuve con el hermano Benjamín Paredes, que ustedes conocen de sobra, tal vez no le conocieron, pero por testimonio, es que él hablaba con mucha frecuencia de la estatura espiritual. Y la estatura del cristiano, hermanos, tiene que ir creciendo gradualmente y constantemente. Tenemos que aprender a crecer en el conocimiento de Dios. Y una de las pretensiones, hermano, que tenemos con este mensaje, no solamente es inspirarlo, sino que usted pueda desarrollar, acrecentar sus convicciones. Me parece, porque predicamos tanto que a veces no recordamos dónde lo dijimos, pero me parece que en el miércoles pasado que predicamos, yo le dije que convicciones son principios y fundamentos bíblicos firmemente adheridos al corazón, y que nada ni nadie, hermanos, si estamos tomados de la mano de Dios, nos los van a poder, hermanos, quitar o desarraigar. Y yo quiero que en esta mañana, hermanos, a la luz de lo que acabamos de leer y en base a lo que acabamos de leer, usted pueda examinar, hermanos, estas palabras del Señor Jesucristo, y no solamente que le inspiren, sino que queden grabadas en su corazón, para que cuando estemos fuera del templo, allá en la vida cotidiana y diaria, hermanos, donde enfrentamos la realidad de la vida, usted tenga ese conocimiento bien arraigado en su corazón. Y aunque sus sentidos, hermanos, que nos hacen comunicarnos con el exterior que nos rodea,
Y aunque se levante, hermanos, contra nosotros el mismo enemigo, Satanás y sus ángeles, sus demonios, nadie le pueda a usted separar de su relación con Cristo Jesús, de tal manera que sea por sus convicciones que usted pueda pelear la buena batalla de la fe y salir victorioso. Porque en el momento de la lucha y de la prueba, tal vez nuestros sentidos o nuestras emociones no estén tan dispuestas, hermano, para rendirse, para conducirse, para estar firmes. Es allí cuando el razonamiento entra en una lucha, cuando la emoción como que se desanima, pero hermanos, lo que nos va a sostener es lo que nosotros hemos creído. El apóstol Pablo declaraba y decía: yo sé en quién he creído. Y qué maravillosa convicción. Yo sé en quién he creído, dice, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel gran día. ¿Qué quería decir con esto? No importa lo que estoy viviendo, no importa lo que estoy pasando, aleluya, yo he conocido a Cristo y yo sé que Él es poderoso, aleluya, para guardar mi vida para aquel gran día que hemos de estar con Él. Porque si alguien, hermanos, padeció por Cristo, fue Pablo. Y el apóstol, hermano, fue advertido del Señor cuando se le reveló, cuando se le presentó a Pablo, porque dijo Pablo: a mí nadie me habló del evangelio sino la misma persona de Jesucristo. Se le apareció, lo cambió, lo transformó, pero Cristo le dijo: le voy a enseñar a Saulo de Tarso cuánto va a padecer por causa del evangelio. Y a veces, hermano, nosotros queremos sujetar las cosas de Dios, la soberanía de Dios, la presencia de Dios a nuestra manera. Hermano, aprenda, borre eso de su mente. Todo, hermanos, en el camino del Señor es a la manera de Él. Hay veces que cuando vienen las cosas malas queremos que Dios las quite. ¿Por qué Dios no nos libra? ¿Por qué Dios me está permitiendo pasar por esto? Si Él es tan poderoso, ¿por qué no echa de un lado mis enemigos? No, todos, hermanos, vivimos en esta tierra y debajo de este cielo bajo las mismas circunstancias. Aún la iglesia de Jesucristo, aún los hijos de Dios procesamos la vida como la procesa cualquier persona. Pero apréndase esto: una cosa, hermano, nos dice hoy el Señor: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aun cuando vengan las cosas difíciles, hermano, y no las entendamos de momento, y las emociones no estén tan dispuestas, que su corazón tenga esa firme convicción: no entiendo de momento por qué está viniendo esto a mi vida, pero Cristo dijo que estaría conmigo y yo lo creo. Porque lo que impacta el corazón de Dios, hermanos, es ver a hombres y mujeres normales, comunes como nosotros, pero con una fe sólida en su palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El mensaje que vamos a desarrollar y que ya empezamos se titula, hermanos, una promesa inquebrantable y permanente. Una promesa hecha por Cristo, y esta promesa es inquebrantable y permanente. Una promesa hecha por Cristo. Y estamos basando, hermanos, este tema en la última porción de la Escritura, aunque yo seleccioné algunos versículos, pero la última porción de la Escritura dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos días, hermano? Este es uno de ellos, hermano. Porque el Señor Jesucristo es soberano sobre el tiempo. Hebreos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El escritor está sujetando la eternidad de Cristo en el tiempo. Jesucristo, hermanos, cabalga en el pasado como si fuera presente. Y no me quiero meter mucho en esto porque no vengo a disertar teología. Pero el pasado para Dios no existe. Él cabalga en el pasado. Él es Señor del pasado. A un hermano que Dios trató con él de una manera extraordinaria, dice que lo tomó
en su espíritu y lo llevó al pasado. Y dice, y viví mi pasado. Y Dios me lo reveló como si estuviera, como estoy platicando con usted. Y hermano, usted se agarra la cabeza y se la rasca. ¿Y cómo es eso? Pues Dios es Señor del tiempo. Y dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Pero Dios, hermano, no solamente en el tiempo, sino fuera del tiempo. Porque en la eternidad el cronómetro no existe, hermanos. En el cielo no hay tiempo. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso dice la Escritura que 1 minuto en su presencia es como 1000 años en esta tierra. Bueno, no me voy a encajonar aquí. Lo que le quiero decir y lo que le quiero hablar es que el Señor Jesucristo, en esta porción del Evangelio de Mateo, según el Evangelio de Mateo, es la posición, es el momento, es el tiempo en que Jesucristo va a regresar a la presencia del Padre. El Dios hecho hombre por obra del Espíritu Santo de Dios, la imagen del Dios invisible que se miró a través de la persona de Cristo. ¿Se acuerda que los discípulos, cuando fueron, hermanos, discipulados por el maestro, uno de ellos le dice: mira, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Le dijo aquel discípulo: tanto tiempo andando con vosotros y me dices, muéstrame al Padre. Como que eran difíciles de aprender por los que están en el instituto bíblico y se me quieren desanimar en seguir adelante, porque ya cuando comienzan ven que es difícil la enseñanza del instituto y a veces queremos decir, se me hace que me espero un poquito. No se preocupe, los discípulos también eran medio cabezones, hermano. Batallaban para entender, porque usted está aprendiendo, hermanos, a conocer la naturaleza divina, y no es fácil. Y Cristo le dijo: tanto tiempo he andado con vosotros y me dicen, muéstranme al Padre. Si fuera un examen saldría reprobado ese discípulo. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque yo soy la imagen del Padre, porque mi Padre y yo una sola cosa somos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que el que recibe a Cristo recibe al Padre y recibe al Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? El Señor Jesucristo, hermanos, había terminado su ministerio en la tierra. El Señor Jesucristo tenía que regresar a la presencia del Padre. Y Él conocía la naturaleza, hermanos, de sus discípulos. Y esa naturaleza, disculpe la redundancia, tan natural, tan normal, porque los discípulos no fueron superhombres. Es más, muchos de ustedes pueden tener más cualidades que los propios discípulos. Ahí está un Pedro, y Pedro representa a muchos Pedros en la iglesia por su igualdad de carácter, de conducta, de actitud. Hay muchos Pedros, y aunque usted se llame Santiago, o aunque usted se llame Javier, y aunque usted se llame Panchito, por su carácter debió haberse llamado Pedro. Porque Pedro era el intrépido, Pedro era el atrabancado, Pedro era el del temperamento, que de repente estaba bien ubicado, porque estaba dentro de la enseñanza del maestro. Pero de repente andaba fuera, hermanos, del redil. Y de repente el maestro le decía: bienaventurado Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. No, pues Pedro casi despega los pies del piso, donde se sentía superior a la chusma de los demás, ¿verdad? Disculpe esa palabra hebrea. Pero después, hermanos, se desubicaba Pedro y se salía de contexto.
de lo que Dios le había enseñado, y cuando no entendía le estorbaba al maestro. Cuando el maestro le dijo: es necesario que el hombre o el Hijo del Hombre muera y padezca por causa del mundo, pero mi Padre me levantará de entre los muertos. Y se le metía a Pedro: tal cosa no te acontezca, maestro. Primero me matan a mí que te toquen un cabello a ti. Y volteaba a Cristo y le decía: apártate de mí, Satanás. Oiga, hermanos, una hermana en Monterrey dijo: ay, cómo me hubiera gustado que Cristo fuera mi pastor. No, le digo, no sabe lo que dice. Aquí el hermano Jorge, joven y con mucho futuro ministerial, le conoce por sus hechos, por sus obras, pero Cristo, ese Cristo miraba y miraba el corazón. Le digo a la hermana: no sabe, este pastor que tiene no la conoce, pero Cristo la conoce a la perfección. Ay, sí, cierto, ¿verdad? No, mejor me quedo con el pastor, dijo esto. Jesucristo, hermanos, cuando citó a sus discípulos en el monte donde les había ordenado, conocía el carácter de Pedro, conocía el meloso de Juan. ¿Se recuerda la historia que dice que Juan se le recostaba, hermanos, en el pecho? Es el tipo de aquel hombre, de aquella mujer que tiene el carácter meloso, que tiene el carácter tierno y que requiere, hermanos, una palmeadita para animarse y seguir caminando. También tenía al médico Lucas, al intelectual, al que todo lo sabe y al que no lo inventa. Los discípulos, hermanos, representan la personalidad de la iglesia. Si alguien lo conoce a la perfección, hermanos, es Cristo. Es más, a ver si me doy a explicar. Bueno, cuando se le predica a una iglesia inteligente como usted, no batalla uno en decir las cosas, porque los inteligentes, va uno a la mitad de la explicación y ¡fum!, rebasan en su inteligencia la idea y truenan los dedos y dice: ya sé lo que quiere decir. Y estoy confiando que estoy hablándole a una iglesia inteligente. Pero Cristo, hermanos, cuando tenía a todos ahí, los conocía a la perfección y le decía que Jesucristo nos conoce mejor a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Parece un trabalenguas, pero no es. Jesucristo nos conoce a nosotros mucho mejor que nosotros a nosotros mismos. Por eso cuando Pedro le dijo: si todos estos te negaren, maestro, yo jamás te negaré. Y haga una pausa allí. Cuando dijo Pedro esas cosas, lo decía con la misma sinceridad con que usted se presenta en el templo y en medio de la adoración usted le dice: te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza. Pedro estaba siendo honesto en su entendimiento y en su capacidad sentimental. Él estaba diciendo una verdad: si todos estos te niegan, yo jamás te negaré. Pero es a donde lo quiero llevar. Una cosa es estar en la presencia de Dios. Una cosa es amar a Dios en la iglesia. Una cosa es estar con mis hermanos rodeados de ellos. Una cosa es estar en la presencia de Dios. Y otra cosa es estar en el mundo, enfrentando, hermanos, la adversidad, donde usted ni siente a Cristo, ni está el evangelista o el pastor para que lo ayude, pero tiene la promesa de la palabra: allí yo voy a estar. Y usted tiene que creer eso, hermano, para que lo abruma y lo rodea pueda ser la derrota para ellos y la victoria para nosotros. Cristo conoce, hermanos, nuestra personalidad. Y cuando Pedro le decía: si todos estos te niegan, yo jamás, lo decía con sinceridad. Pero usted conoce la Biblia. Le dijo: mira, Pedro, te voy a enseñar algo. Yo te conozco mejor que tú a ti mismo. No solamente me vas a negar una, me vas a negar 3 veces. ¿Cuántos conocen la historia? Y llegó el momento en que Cristo fue arrestado y procesado, y los discípulos se esparcieron. Y allí andaba Pedro, porque, hermanos, dice que Pedro de lejos. Los otros donde quedaron no dice la Biblia, pero Pedro le seguía. Lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Y, hermano, le dijo: mira, y por señal te será que cuando cante el gallo en la madrugada,
No está la hermana Nati, ¿verdad? Oiga, nos tiene un gallito allí con el vecino. Cómo da guerra ese gallo, Dios mío. Le digo a mi esposa, voy a extrañar ese gallo, me lo voy a llevar desde las 5 de la madrugada hasta las 10 de la mañana. Ay, amigo, le digo. Y hasta cuando bajo, porque curiosamente tiene unas escaleritas de un segundo piso que está acondicionando excelente para hospedar. Cuando nos bajamos, está una media bardita y allá está el mugroso gallo. Ya hasta le aprendí el lenguaje porque le empiezo a hacer yo. Y el gallo voltea para. Algo me está entendiendo. No sé lo que digo, pero el gallito voltea. Bueno, me acordé porque todo lo enlaza el Espíritu Santo, hombre. Por señal te será que cuando cante el gallo en la madrugada, tú ya me has de negar 3 veces. ¿Sabe lo que le refuta el apóstol Pedro? Jamás, Señor, jamás te negaré. Y llegaron las 3 veces y cantó el gallo. De veras que ese gallo que le cantó a Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, porque cuando escucha el canto del gallo se acordó de las palabras del maestro. Esa es la realidad de nuestras vidas, hermano. Por eso le digo, tenemos que desarrollar nuestras convicciones. Cristo, cuando juntó a los discípulos, y no nada más eran 11, el apóstol Pablo, en una referencia contextual del contexto de la Biblia, dice que los que habían subido a ese monte eran casi o más de 500 discípulos, porque el apóstol Marcos, él cita allá en los primeros capítulos que Jesucristo llamó a cuantos él quiso. Es un número indeterminado, pero dice, pero seleccionó a 12 para que estuvieran con él. Del 13 en adelante los mandaba a su casa, pero los 12 discípulos, que son los más conocidos, hermano, en la historia y en la tradición, hermanos, eran los que permanecían con él día y noche, y eventualmente llegaban con sus familias, pero ellos siguieron al Cristo desde su llamamiento hasta que volvió a la presencia del Padre. Y ese momento era preciso cuando Cristo tenía a todos sus discípulos y conocía no nada más a los 11, porque acuérdese que Judas ya se había quitado la vida, sino tenía aparte a los que no le seguían constantemente, pero eran sus discípulos. Un día por allí, hermanos, Pedro se encontró a 2 de ellos, no eran de los 12, pero se encontró a 2 de ellos que con autoridad andaban echando fuera demonios. Pero se enojó Pedro porque él quería ser exclusivo. Y cuando los encontró allá se puso a decir, ustedes no andan con el maestro como nosotros, así que les prohíbo que anden ganándonos la chamba, el trabajo. Eso es para nosotros. Les prohíbo, les dijo Pedro. Y venía con el ceño fruncido Pedro a la distancia, mirándolos con enojo. Y se encuentra con el maestro. ¿Qué te pasa, maestro? Me encontré a 2 que no andan con nosotros, y con autoridad en tu nombre andan echando fuera demonios, y los demonios se van, pero como no son de nosotros, se los prohibí. Dijo cabezón Pedro. Bueno, no dijo así el Señor, ¿verdad? Si ellos no están en contra de nosotros son. No se los prohibáis, porque lo que ellos tienen les ha sido de parte de Dios. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Así que, hermanos, Cristo tenía no solamente a 11, tenía casi, hermanos, a 500 discípulos. Cuando usted lee el contexto del libro de los apóstoles de los Hechos, el primer capítulo compagina con este último capítulo de Mateo, porque Lucas, el escritor del libro de los Hechos, Dios le reveló una amplitud más grande de ese momento de la ascensión al cielo. Y usted encontrará que allá en el aposento alto,
el número de los que estaban esperando la promesa era de 120. Dice la Biblia en este capítulo, citó a 11. El apóstol Pablo dice, eran casi 500. Y el libro de los Hechos dice, era el número como de 120. Bueno, ¿quién tiene la razón? ¿El del 11, el del 500 o el de 120? Es que los tres hablan de lo mismo, pero con perspectivas diferentes. El apóstol Pablo fue inspirado de Dios y visualizó a todos ellos porque eran como 500 discípulos. Pero desde el momento de la ascensión hasta el advenimiento del Espíritu Santo, que de ese momento que Cristo volvió al Padre y el Espíritu regresó o vino a la tierra, pasaron 10 días. En esos 10 días, muchos de los discípulos perdieron la fe, no tuvieron la paciencia, la tolerancia. Hay muchos de nosotros, hermanos, que en el tiempo nos desesperamos, nos desanimamos. Por eso, hermanos, el cristiano no debe de basar su vida en las emociones, por genuinas que sean. Oiga, qué bonito cuando entramos en la alabanza y la adoración de un grupo, hermanos, inspirado por Dios y que tiene el talento de la música y el talento del canto, y que los toma el Espíritu Santo y nos proyecta en ese ministerio a la luz de la verdad de lo que cantan, e inspirados del Espíritu Santo de Dios a la congregación. Oiga, las emociones empiezan a subir. ¿No lo llevan a la presencia de Dios los muchachos, hermano? Perdón. Qué bueno que nos pudiéramos llevar a la casa al grupo entero. Vénganse, muchachos, esta semana a mi casa. Y ahí a la mitad de la semana, cuando usted se desinspira, cuando vienen las pruebas y las luchas, y usted esté, hermanos, ahí medio contristado, ándale, muchachos, échense ese canto que me hace subir el ánimo, y que empiecen los muchachos a tocar, y hermanos, usted se empiece a levantar. ¿Por qué? Porque está afincando, hermanos, su corazón y su vida en las emociones que produce lo que le rodea. Pero que si no están los muchachos, si no llegó el pastor, no hubo evangelista, no llegó el líder del grupo familiar, usted está solo con su abatimiento, pues entonces, hermano, ¿quién le va a auxiliar? Hermanos, ahí está la palabra del Señor. Porque lo que Dios honra es la fe del pueblo y no la falta de fe. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Mire, cuando Cristo ascendió al cielo, eran casi 500 los que esperaban el advenimiento del Espíritu. Hermanos, se fueron diluyendo de tal manera que cuando llegó el Espíritu Santo ya no eran 500, eran 120. Alabado el nombre del Señor. Pero Cristo, hermanos, cuando les dijo, yo me voy al Padre, he acabado mi obra, me vuelvo a la presencia del que me envió, Él sabía que la ausencia de lo visible, porque nuestros 5 sentidos nos comunican con el exterior que nos rodea, y estos 5 sentidos deben de ser, hermanos, doctrinados, deben de ser educados, deben de ser discipulados con la bendita palabra, para que usted, cuando vea lo negativo, lo contrario, lo no conveniente, su estado de ánimo del corazón no cambie, sino que lo que tiene en el corazón pueda tener control de lo que mira, control de lo que oye, control de lo que palpa, control de dónde se dirige, control, hermanos, de todo lo que le afecta por sus 5 sentidos. Que no venga el enemigo a través de ellos a decirle, Dios te ha abandonado, Dios a ti no te ama,
Porque si te amara, Dios es Dios. Debería de haberte guardado, o debería de haberte librado, o te hubiera salvado de esta situación. Pero ¿sabes por qué ha venido esto a tu vida? ¿Por qué ha venido esto otro a tu matrimonio? Porque Dios ya no te ama. Pero cuando vienen todas esas malas interpretaciones, usted tiene una palabra en el corazón. No, diablo miserable y mentiroso. A mí mi Cristo me dijo que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y eso es lo que yo creo. Pero no crea que el enemigo se va a quedar tranquilo a la primera. Él sigue argumentando, y hermanos, como usted, sus sentidos, aleluya, no lo están alimentando propiamente, el enemigo vuelve a luchar. Pero si usted tiene convicciones en su corazón, usted se va a aferrar a la verdad, a la palabra de Dios, y con esa verdad usted va a poder avergonzar y derrotar a su enemigo. Y es donde el diablo, hermanos, nunca ha podido vencer a la iglesia de Jesucristo, porque a pesar de que le trae problemas y luchas y pruebas, aquí lo mira el domingo, y lo mira el miércoles, y lo mira en el tiempo familiar, levantando las manos y glorificando a Dios. Y dice el diablo: pero si les he dado con todo, les he traído luchas, les he traído pruebas, pero siguen creyendo en su Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos desarrollado convicciones firmes, profundas, verdaderas, que hasta el día de hoy nos han librado de toda prueba, de toda lucha, de toda adversidad. Porque lo que Cristo ha prometido, hermanos, es una tremenda verdad. Él nos está diciendo en esta mañana: yo estoy contigo, yo estoy con vosotros. Y mire, hermano, es aquí donde yo dependo del Espíritu Santo, porque ya me he explicado a la manera, a la forma, con la gracia que Dios nos ha dado. Me he explicado la palabra de Dios, y creo, como le dije, en su capacidad intelectual me está entendiendo. Y tal vez yo pueda entrar hasta allí, hasta su intelecto, porque también, hermanos, cuento con mi propia capacidad intelectual. Pero para llegar al Espíritu, es ahí donde yo le digo: ¿sabes qué, Espíritu Santo? Ahí yo no puedo llegar. Toma ahora tú la palabra, y del entendimiento transmítela al Espíritu, y escuche lo que está pasando en su mente y en su corazón. Mientras yo estoy explicando de la mejor manera posible la palabra que acabamos de leer, lo que yo le estoy explicando es que Dios le está diciendo a usted: yo estoy contigo. Y le acabo de dar el ejemplo del resultado de las emociones. Las emociones son afectadas, son estimuladas por las circunstancias que nos rodean, sean favorables, sean positivas o sean negativas. Si son negativas, su estado de ánimo, hermanos, su estado emocional decae. Pero si son positivas, lo levantan. Las convicciones no son así. Esas no andan para arriba y para abajo. Las convicciones, hermanos, son permanentes y en aumento. Aun cuando las cosas estén mal, pero si usted tiene convicciones, usted sigue creyendo, hermanos, que está en victoria. Tal vez en un proceso, pero Dios está con usted. Hay veces que me han dicho los que me conocen, los que saben que amo al Señor, cuando saben que estoy, hermanos, en un proceso difícil, cuando saben que estamos pasando alguna prueba, viene el diablo a través de sus agentes que no le conocen a confrontarme. Y me dicen: ahí está, hermano. Pues no que Dios es poderoso, pues no que sirve a un Dios que siempre lo ayuda, y me quieren hacer dudar y sentir mal, apelan a mis emociones. Y cuando los estoy viendo por dentro, le estoy diciendo: gente taruga, no conoce al que yo conozco. No les digo eso porque tengo que ser sabio. Y me están diciendo: ¿por qué le está pasando eso si usted sirve a Dios? Y le digo: mire, vecino, mire, amigo, mire, familiar, dele gracias a Dios que me está pasando a mí y no a usted, porque en esta tierra vamos en el mismo barco. Pero déjeme le explico algo.
Es usted el que se está quejando, no yo. ¿Y sabe por qué no me quejo yo? Porque en este proceso, en esta dificultad, en esta enfermedad, en esta carencia, en esta limitante y tantas cosas que vienen a nuestra vida, yo no camino solo. Este es un trato y un asunto entre Dios y mi corazón. Y yo no le reprocho. Mire, de momento estoy pasando la prueba, de momento estoy pasando el dolor, la desesperación, lo que usted quiera, pero dentro de mi corazón hay una verdad escrita, marcada en el corazón. Él está conmigo. No siento las emociones ni la corriente del Espíritu, porque mis emociones ante este proceso están medio tranquilas, pero mi corazón sabe que Dios está conmigo. Y a la hora de tomar el púlpito o a la hora de ir al culto, el corazón empieza a reaccionar, aunque, hermano, las emociones no están dispuestas, pero la convicción es la que dirige mi vida. Y aunque estamos en los momentos difíciles, estamos adorando a Dios. Es lo que le choca al diablo, es lo que le avergüenza al diablo, es lo que derrota al diablo: la fe, la convicción que usted y yo tenemos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? Dios sabía, hermanos, cómo iban a reaccionar todos sus discípulos. Ya no lo iban a ver, ya no lo iban a palpar, ya no iban a caminar con Él. Ahora caminarían, y a donde quiera que volteaban, sus 5 sentidos no lo iban a percibir, pero les dejó marcada una palabra en el corazón: ya no me verán, no me palparán, no estarán, no caminaremos, no nos levantaremos, no andaremos, pero aunque no me vean ni me sientan, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los discípulos creyeron a esa palabra. Te pregunto, ¿qué estás procesando, hermano? No me digas que no, pero si tú te has atrevido, hermanos, a amar a Cristo, tienes en contra al mundo, y muchas cosas del mundo se están levantando, pero Dios te está diciendo en esta mañana: yo estoy contigo, iglesia. Y no importa lo que el entendimiento de momento no entienda del proceso, sienta en tu corazón esta verdad: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta y el desafío en esta mañana es: ¿le vamos a creer a Dios, hermano? Créele a Dios, porque si le crees a Dios, Dios te va a dar la victoria. Vaya poniéndose de pie, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Espíritu Santo, he terminado, Señor, mi parte. He dado la explicación según tu inspiración y dirección. Ahora, Señor, te entrego el tiempo y el lugar a ti, Espíritu de Dios. Muévete, Señor, en este lugar. Y lo que ha quedado en el entendimiento de mis oyentes, ahora tómalo, Señor, en tus manos y llévalo a lo profundo del corazón y del espíritu de cada uno de ellos, para que esta palabra de verdad, esta promesa que tú nos has dado, nos has hecho, sea, Señor, parte de nuestras convicciones. Tal vez muchos de los que estamos aquí, Señor, estamos procesando algo a nivel personal. Tal vez el matrimonio, y estoy seguro que muchos matrimonios están procesando momentos de grandes desafíos, están pasando por pruebas, pero hoy Dios nos dice que Él está con nosotros, está con nuestro matrimonio, está con nuestra familia, con nuestros hijos, está en la congregación, está en la iglesia. No caminamos solos, tú caminas, Señor, con nosotros.